Hola amigos, buenos días, tardes, noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartirles un tema muy interesante y muy actual. Mi nombre es Karina Reyes. Hola, muy bonito día y mi nombre es Iván Gama. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que nos aplica a todos los seres humanos, que es de la confusión a la claridad. Nosotros en algún momento de nuestra vida, todos como seres humanos hemos tenido alguna confusión, nos hemos sentido confundidos por ante algún hecho o algún suceso que ha ocurrido en nuestras vidas. El tema que vamos a hablar es la confusión respecto a la información. En los últimos días se han dado varios cambios a nivel mundial. Las elecciones en Estados Unidos y ha habido mucha información en torno a esto y a muchos de nosotros, en lo principal a Iván y a mí, nos ha llamado la atención este tema porque vamos a abordarlo desde la información. Nos podemos dar cuenta y creo que todos estamos seguros que hay demasiada información, que estamos confundidos porque hay demasiada información y este exceso de información nos ha generado y ha aumentado nuestra confusión. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Platicaba Karina, muy cierto. Ahora en este momento, el exceso de datos a los que tenemos acceso es de una manera impresionante. Vamos a ver de dónde empieza esto. Empezamos de cuándo se desarrolla. Recordemos que de cuando se genera la revolución industrial, ahí es cuando de lo artesanal y agrícola se pasa a las ciudades, a los lugares donde va a haber fábricas. Es decir, empieza a generarse una producción ya tecnificada de ciertas cosas, objetos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede también en ese momento? Obviamente, para poder ocupar esos lugares en esas fábricas y poder desarrollar las actividades, tuvieron que crearse las escuelas. Las escuelas propiamente era un centro en el cual se daba, por así decir la palabra, capacitación o se enseñaba únicamente a hacer ciertas actividades, ciertos movimientos para que pudieran las personas adaptarse a las fábricas y poder generar hacer mover ese engrane en esa máquina y en ese sistema industrializado. Bueno, ahora, en ese sentido, en ese momento existía información, existían datos que había que asimilarlos o había que aprenderlos para poder desarrollarlos. Toda esa información estaba concentrada en un punto y había muchísimas personas que solamente yendo a una escuela podía tener acceso a información. Hablamos de que el sistema educativo en ese momento estaba y mucho tiempo ha durado todavía en un sistema piramidal, es decir, un triángulo y toda la base es las personas que no tienen información o no tienen el conocimiento. Y hacia arriba tendríamos a las personas que concentran la información o el conocimiento y solo a través de ellos era posible tener el acceso. Y también hay que recordar que antes de que se diera lugar a la revolución industrial, la gente únicamente vivía para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, el dormir, el comer, el sentirse seguros. Entonces, este cambio que genera la revolución industrial es que las personas empiezan a alimentar su mente con cosas nuevas. Entonces, realmente aquí se da un proceso importante cognitivo porque las personas empiezan a alimentarse con nueva información. Sin embargo, esta información es una información que únicamente no es como tal digerida, sino únicamente es memorizada. O sea, las personas empiezan a adquirir nueva información, que es un cambio realmente importante, pero únicamente las personas memorizan la información para poder desarrollar su trabajo. Exacto. Bueno, complementando lo que dice Karina, aquí les platicaré de dos palabras, lo que sería educar y enseñar. Aquí, educar hablamos de que a la persona se le da la habilidad, se le apoya en el desarrollo de la habilidad de preguntarse, de filosofar, de cuestionar por qué suceden las cosas. Ahora, enseñar, hablaríamos de que solamente se le va a decir cómo es que son las cosas y haciendo en lo posible que ni siquiera se pregunte, no cuestione, solamente si tengo un problema se soluciona de una forma y se acabó.
Si tengo una situación, se soluciona de una forma B y se acabó. Pero precisamente el educar va detrás de cuestionar, de preguntarse, de saber querer, de saber las cosas, pero también porque uno tiene esa inquietud. Y el enseñar solamente es leer, memorizar, aprender y responder. Sencillo. Entonces, queda claro que en este proceso se dio un gran cambio en la revolución industrial. Sin embargo, lo único que se hizo fue enseñar a memorizar, pero no hubo un procesamiento de información y obviamente esa información no se digirió. Exactamente. Como bien dice también Karina, hablamos de que lo principal era precisamente alimentarse, sobrevivir y tener donde vivir. Así de sencillo. Y precisamente estos sistemas de enseñanza lo único que hacían era hacer creer a las personas, y de hecho esa es la realidad, una realidad precisamente, es de que se necesita tener todo ese acervo para poder llevar a cabo esos 3 puntos. Ahora, los últimos 5 años, la información, ¿cómo ha modificado? ¿Cómo se ha modificado? Y ahí viene lo que es la Internet. Sí, exactamente. En los últimos 50 años, bueno, algunos de ustedes no recordarán, pero bueno, nosotros sí vivimos esa época, todo estaba en un acervo, que era un acervo que uno consultaba pues papel, libros, hojas. Entonces, para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese acervo, tenías que pues ir libro por libro, ¿no? Y era algo pues tardado y era algo que te iba a llevar obviamente mucho tiempo. Ahora nosotros con la internet, estos últimos 5 años, nosotros podemos googlear y podemos encontrar información que queramos en cuestión de segundos y no necesitamos pues tener todo ese espacio de libros almacenados, ni nos llevamos todo ese tiempo, puesto que todo está a nuestro alcance, todo está disponible. Exactamente. Ahora, precisamente ahora, con lo que dice Karina respecto a la Internet y el acceso a la información, el sistema de enseñanza del que les platicaba hace un momento, ese sistema piramidal, ahora hace que se genere un cambio. Esa pirámide se invierte, donde precisamente la base queda en la parte superior y la punta queda en la parte inferior. Es decir, ahora todos absolutamente tenemos acceso a la información. No necesitamos propiamente acercarnos con alguien que la concentra, porque ya no es concentrada. ¿Sí? Ahora en ese momento es filtrada, pero ya no es concentrada. Es decir, todos absolutamente podemos acceder a ubicar cualquier información de manera puntual. Es decir, en la enseñanza había que aprendernos fechas, había que aprendernos nombres, situaciones. ¿Para qué? Para evaluarse, para saber si se conocía la historia, por ejemplo. Ahora, en este momento, como dice el término googlear, uno simplemente busca fecha en que, quién fue, cómo fue, dónde fue, y automáticamente la respuesta viene. Y no viene una sola respuesta, vienen N cantidad de resultados. Y ahí es donde precisamente empezamos a tener la confusión en la información. ¿Por qué? En la veracidad de la información. ¿Por qué? Porque esa información se convierte ya en puntos de vista de cada persona que alimenta esa base de datos. Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos digerir toda esa información porque es demasiada. Es un exceso de información. Entonces, las personas, bueno, que es nuestro caso y el de muchas personas que compartimos información a través de redes sociales, nosotros damos nuestro punto de vista, nuestras percepciones de la realidad. Y así como nosotros, toda la gente da una percepción y una forma de ver al mundo. Y esto nos vuelve a generar una confusión. Exacto. Aquí hablamos también de que en algún momento nos hemos preguntado, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Cómo distinguirla? ¿Cómo discernir? Precisamente lo que les comentaba de educar, reflexionar, filosofar, ahí es cuando todos y cada uno de nosotros vamos a discernir cuál es la verdad o cuál es una mentira. Ahora, en realidad existen muchas verdades y también existen muchas mentiras, pero aquí el caso es, recordemos que todos absolutamente tenemos ya acceso a subir información o datos a la base. Pero
Recordemos también que al ser personas tenemos algo que se llama percepción, percepción de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de cada uno. No todos vemos la realidad de la misma forma, pero en este sentido, si cada uno sube una verdad, en realidad esa verdad es cierta en la percepción de la persona. Obviamente, cuando hay una mentira, no necesariamente es una mentira, sino es una percepción que una persona enfoca que es incorrecta, porque no es compatible con su percepción de la realidad. Ahora aquí no existen verdades o mentiras, sino simplemente hablamos de que la información, y hablaremos de una palabra más, es útil. La información te es útil para tu avance, para tu desarrollo, para precisamente el beneficio de la especie humana. Entonces, adelante. Sí, exactamente. Entonces, también podemos darnos cuenta que el periodo que estamos viviendo es un periodo de mayor desinformación en la historia, porque tenemos muchísima información. Es un exceso de información que nos desinforma. Ahora, al punto que queremos llegar, como les dijimos en un principio, de la confusión a la claridad. ¿Cómo vamos a llegar a la claridad? Nosotros, para llegar a la claridad, nosotros nos vamos a dar cuenta, lo que dijo Iván, primero, que es información, independientemente de que sea mentira o sea verdad, porque sabemos que todas son percepciones humanas, percepciones de cómo nosotros vemos la realidad. Nosotros vamos a darnos cuenta en nuestro interior qué es lo que es útil para nosotros, qué es lo que a nosotros nos puede servir en el momento que estamos viviendo, qué nos puede ayudar y qué nos puede apoyar. Y eso es lo que nos va a dar claridad. Entonces nosotros vamos a encontrar esa voz interior que nos va a decir, esto que estás escuchando, esta información que te está llegando te va a ayudar para, para pasar este momento, para que esas dudas que tienes se aclaren. Y es precisamente en este momento, en ese momento que vas a tener esta claridad, vas a llegar de la confusión a la claridad. Cuando ves que esa información es útil para ti, te ayuda a aclarar, te ayuda a que esa situación que tú estás viviendo la vivas de una forma más sencilla y más fácil. Exacto. Ahora, claridad. También voy a relacionar una palabra con claridad, que sería coherencia. Coherencia y resonancia. La resonancia la sentimos como seres humanos y la coherencia la actuamos como seres humanos también. Aquí, precisamente, la información que nosotros asimilemos, si tiene una coherencia y es resonante a nosotros, entonces por ahí precisamente es el camino que hay que tomar. Ahora, algo que también me he dado cuenta, me gustaría compartirles, es de que, si ustedes se dan cuenta, existen varias áreas. Área de la física, de la biología, de la química, N cantidad de áreas. Cuando hablamos de un principio, cuando hablamos de una verdad, por decirle la palabra, nos daremos cuenta que al ser en este universo todo es fractal, entonces lo que eso nos va a dar es de que todo principio va a coincidir independientemente del área con la que lo busquemos. Independiente del área en la que averigüemos, investiguemos, vamos a llegar al mismo punto. ¿Por qué? Porque es un principio. Y ahí esa es una clave para poder ubicar qué información en realidad es certera y en realidad es benéfica para el desarrollo del ser humano y la especie humana. Simplemente todos los caminos, si son adecuados, van a llegar al mismo punto. Por cualquier área que la vean, llegarán al mismo punto. Sí, y ahora, bueno, podemos decir por qué se crea toda esta confusión y por qué al final vamos a ver esta claridad. Precisamente porque estamos viviendo un proceso en el cual, pues la realidad que teníamos hace un año, en el 2019, pues ya no existe. Todo ha cambiado, se han roto los esquemas, los paradigmas. Entonces, el objetivo de toda esta confusión es que nosotros lleguemos a la claridad. El objetivo es que nosotros tengamos esa claridad, aumentemos nuestra conciencia y evolucionemos, porque toda esta situación, todo este proceso que hemos vivido, tanto de crisis interna como de crisis colectiva, nos ha generado que evolucionemos y que veamos posibilidades donde antes no las veíamos. Exactamente. Aquí hablamos también de la palabra posibilidad. ¿Por qué?
porque precisamente todos estos sistemas de enseñanza que nos han enseñado a cómo hacer las cosas, nos han enfocado solamente a uno, dos o tres caminos para poder hacer algo. Cuando hablamos de posibilidad, nos abrimos a que veamos que existen N cantidades de posibilidades, N cantidades de caminos. ¿Qué es lo que necesitamos? Obviamente aperturar nuestra percepción para poder verlos. Sí, exactamente. Entonces, amigos, amigas, los invitamos a que este proceso que estamos viviendo, que a lo mejor pudiera ser muy confuso, tiene un fin importante, que es el que tengamos claridad, el que veamos hacia nuestro interior y también el que tengamos esta oportunidad de evolucionar y de desarrollarnos como seres humanos. Exactamente, aquí hablamos de seres humanos, hablamos también, les platicaré de, nosotros somos personas sociales o seres humanos. Personas sociales son las personas que van a reaccionar y van a actuar de manera en la que lo que han aprendido, lo que es socialmente correcto. Ahora el ser humano precisamente va a tener esa sintonía con esa coherencia, con esa resonancia y precisamente con esa armonía en el actuar de la información que asimile y con la que actúe. Sí, amigos, pues bueno, por mi parte sería todo. Les quiero agradecer que sigan ahí, que nos sigan. Cualquier comentario que ustedes tengan es bien recibido. Y bueno, también si nos pueden apoyar dándole like a este video para que sea compartido con más personas. Exacto. Y bueno, para cerrar también por mi parte, todos invariablemente buscamos la verdad. Todos invariablemente queremos esa evolución en beneficio de la humanidad. Y obviamente toda esta confusión externa hace también que nosotros en su momento tengamos y experimentemos una confusión interna. Pero precisamente ubicando esta información que les estamos compartiendo, podemos llegar a que si la información que escuchas te es útil, puedes aplicarla en tu vida, puedes sentir ese beneficio, ese cambio, esa armonía en tu vida, pues entonces adelante, independientemente que sea correcta o incorrecta. Recordemos, lo correcto o lo incorrecto va a estar dependiendo de la percepción con la que veamos las cosas. Si tú te sientes bien, estás en armonía con el medio que te rodea, con las personas que te rodean, contigo mismo precisamente, pues adelante, iniciemos el camino. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Cuídense mucho y gracias. Gracias, amigos. Gracias por estar ahí. Hasta luego.